Hola, mi nombre es Sandy Gisela Sánchez y en este video voy a hablar acerca del fitoplancton marino. El plancton eutrófico genera glucosa por medio de la fotosíntesis. ¿Y qué es el plancton marino o plancton eutrófico? Cuando decimos plancton nos referimos a fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton, que son organismos fotosintéticos, y el zooplancton, que son animales microscópicos. Ambos viven en la primera capa de la superficie del mar, es decir, en la capa pelágica, y que ambos son aprovechados por muchas formas de vida como alimento, es decir, los peces y otros organismos. Sirven de alimento para muchos animales en esta primera capa. ¿Cómo genera glucosa por medio de la fotosíntesis? Los cloroplastos de los organismos fotosintéticos, cuando absorben la energía de la luz solar, por una serie de procesos convierten el CO2 y el agua en glucosa y liberan oxígeno. El oxígeno que es liberado hacia la atmósfera terrestre, y esta glucosa que es la que es aprovechada como alimento por muchos animales que conviven con ellos. Entonces, de ahí decimos que son primeros productores primarios, es decir, producen oxígeno y alimento en el mar. Entonces, podemos decir que una enorme capa, casi invisible, de fitoplancton se desplaza a lo largo de la zona fótica del océano mundial, y que la zona fótica representa menos del 2% del volumen del océano mundial, pero que muchas formas de vida dependen de esta área para vivir, es decir, de ahí obtienen medios de vida como ser alimento, oxígeno y muchas otras cosas más para vivir. Cuando decimos zona fótica nos referimos a un área en el mar donde la luz solar penetra, es decir, donde hay transparencia, donde hay claridad, donde los organismos fotosintéticos realizan sus procesos porque la luz solar penetra en dicha columna de agua. Existen varios tipos de fitoplancton. Mencionaremos algunos tipos de ellos. Entre ellos tenemos las diatomeas, los dinoflagelados, las cianobacterias, los cocolitóforos, el picoplancton. Y a continuación describiremos algunas características básicas de cada uno de ellos. La cianobacteria es típica de este tipo de organismo, es decir, del fitoplancton, y posee una característica muy distintiva, y es que su clorofila puede llevar a cabo procesos de fotosíntesis en profundidades bajas, es decir, donde la luz solar no penetra tanto. Ella es capaz de llevar a cabo estos procesos, es decir, no requiere de tanta luz para poder producir glucosa, y esto la hace diferente al resto de fitoplancton. Y otra característica es que es muy pequeña y es bien difícil de estudiar por los científicos. Descripción de diatomea. Además de la cianobacteria, los organismos fotosintéticos más productivos del plancton son las diatomeas, y que además son de gran importancia dentro de la acuacultura, ya que sirven de alimento para los primeros estadios de peces y camarones. Debido a su abundancia y eficiencia fotosintética, aumentaron la proporción de oxígeno libre en la atmósfera de la Tierra. Hoy en día existen más de 5.600 especies de diatomea. En la acuacultura las que más se utilizan son Thalassiosira, Quetóceros, Navícola, entre otras. La mayoría de las diatomeas son redondas y algunas tienen otra forma. Son apenas visibles y su cubierta es de sílice. La mayor parte del oxígeno que se respira hoy se ha movido recientemente a través de los poros relucientes de las diatomeas. Dinoflagelados. La mayoría son autótrofos unicelulares. Algunas de estas especies viven en los tejidos de otros organismos, como es el caso de la zooxanthella. Vive en simbiosis con el coral, es decir, en simbiosis es que ambos se proporcionan beneficios. La zooxanthella es la que le da el color al coral, y el coral al dinoflagelado lo que le da es alimento y refugio contra depredadores. La mayoría de los dinoflagelados viven de forma libre en el mar. Tienen flagelos por los cuales obtienen su alimentación. Tienen una característica muy especial, ya que son organismos fotosintéticos bioluminiscentes. ¿Y qué es bioluminiscentes? Es el proceso por el cual la energía de una reacción química es transformada en energía luminosa.
Cocolitóforos. Son autótrofos unicelulares que están cubiertos con un disco de carbonato de calcio. Ellos viven cerca de la superficie del mar en áreas luminadas, y en áreas de alta productividad su número se vuelve grande y tiñen el agua de un color lechoso o calcáreo. Y por último, el picoplancton. El picoplancton es extremadamente pequeño y también forma parte del fitoplancton. Se dice que el 80% de la producción fotosintética depende del picoplancton en mares abiertos. Finalmente, hablaré sobre la cadena alimenticia de estos organismos antes mencionados. Los organismos planctónicos más grandes, como los peces, se alimentan de lo que es zooplancton, como los copépodos. El zooplancton se alimenta de fitoplancton, como son cianobacterias, dinoflagelados o diatomeas, y el fitoplancton se alimenta de material orgánico disuelto. Un dato importante es que cuando el zooplancton ingiere el fitoplancton, el material orgánico ingerido se transforma en nutrientes inorgánicos. El fitoplancton produce aproximadamente el 50% de los alimentos producidos por la fotosíntesis en la Tierra. Espero les guste mi video. Muchas gracias.